un acto muy sencillo de tratar de hacer un eco de la magistral exposición que hizo nuestro rector. Yo digo nuestro rector porque él era el rector cuando estábamos en la escuela y le decía, no, yo no soy rector. Le decía, no, sí, no, ese fue nuestro rector, así que será siempre nuestro rector. Y es un hombre muy profundo, muy de Dios y muy bonito. Me voy a apropiar de algo que él dijo en su exposición. Yo siempre hablo del corpus diaconal, del cuerpo diaconal. Yo creo que es muy buena el cambio de expresión, la fraternidad diaconal. Creo que pone el acento, más que un simple cuerpo, que puede ser una simple agregación de cosas, ¿no? La fraternidad le da un nivel de profundidad y de tarea muy bonito. Yo quería partir, para esta exposición, voy a, me inspiré en el inicio en un documento que sacó la Comisión Teológica Internacional el año 2018 sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, que yo les recomiendo que puedan leer. Yo creo que Marcelo podría en algún minuto también compartírselo porque hace bien en este tiempo que estamos desafiados y comenzando. Mañana acá en Santiago tenemos la celebración de inicio del camino de preparación al Sínodo de Obispo del año 23 sobre la sinodalidad. Sería bueno, digamos, profundizar qué es eso, ¿eh?, de la sinodalidad, para también dejarnos tocar de qué manera nos moviliza a nosotros los diáconos a entrar en esta corriente. Bien, quiero, como lo hace el documento, quiero aquí, quiero partir hablando de este sueño. El sueño, el sueño de Dios que nos regala eh, el Antiguo Testamento, el sueño de Dios sobre el hombre, eh, se realiza, lo va haciendo el Señor eh, a través de una comunidad de personas. Dios ha soñado al ser humano como una comunidad de personas, no como, no como entes aislados. Y, y es muy conmovedor en las notas del Génesis esta expresión: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Qué preocupación de Dios, nuestro Padre, en que estemos siempre acompañados con la ayuda adecuada, porque nos sabe que necesitamos ayudarnos uno con otro. Esa, ese pensamiento inicial, ese sueño inicial de Dios creador, se hace concreto en la persona de Jesús de Nazaret. Y él, cuando viene a realizar su ministerio, lo hace, no lo hace solo, lo hace con otros. Y va caminando, llamando a hombres y mujeres por los caminos, los invita a seguirlo en el discipulado. Y de esta manera va conformando la iglesia, pueblo de Dios, no entes aislados. Eh, los invita a caminar juntos, a reunirse en asamblea y participar activamente en la misión evangelizadora. Entre ellos, elige a 12 que son la semilla de, como lo dice el documento conciliar, semilla del nuevo Israel y origen de la jerarquía sagrada. Fueron llamados uno a uno por su nombre, así lo vemos en los pasajes. Estaba uno, llamó otro, estaban en sus actividades, pero los va conformando en un colegio apostólico, cuestión que va a realizar definitivamente después de materializado su ministerio pascual, al servicio del reino. Eso lo vemos en cómo fueron elegidos los apóstoles, los pastores. Pero
en el diaconado, en la historia de cómo surge el diaconado, cómo se instituye, no es igual, es distinto. Veamos en los hechos cómo fue. Por entonces, al aumentar el número de los discípulos, empezaron los de lengua griega a murmurar contra los de lengua hebrea, porque sus viudas quedaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, dotados de espíritu y de prudencia, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Todos aprobaron la propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Vamos a ver algunos elementos destacados en este proceso que nos ha dejado las actas de la iglesia. Lo primero que llama la atención es que nuestro ministerio surge en medio de una crisis. Qué coincidencia. Surge en medio de una crisis. Y es interesante porque asumir que las crisis están en la historia de la humanidad y también en la historia de la iglesia. Y en ellas está siempre presente el Espíritu Santo, animando, conduciendo, ayudándonos a no estar solos en medio de las crisis. Y el Espíritu Santo moviliza a la comunidad a buscar una respuesta ante una necesidad concreta que surge en el pueblo. Los pobres desatendidos, que provoca esta tensión entre los cristianos de lengua hebrea y de lengua griega. Una crisis, una necesidad. Y los pastores, los discípulos, los apóstoles, los 12, ¿qué hacen? Convocan una asamblea, como la que está también llamando el Papa ahora. Y es interesante, para resolver el problema, delega en los discípulos, en el pueblo, la búsqueda de quién puede ayudar a resolver este problema. Y les entrega criterios de elegibilidad de aquellas personas que han de ser llamadas para ayudar en el servicio de las mesas. Es el pueblo el que recibe de los apóstoles estos criterios, los buscan y se los presentan. Y así eligen a 7, los primeros. Y esto es muy importante. Cuando hemos nacido en la ministerialidad de la iglesia, no fuimos llamados uno a uno como los apóstoles. Fuimos llamados, nacimos como cuerpo, como fraternidad, como fraternidad. Y luego les imponen las manos y son ordenados para el servicio de las mesas. En estos rasgos, que se los dejo ahí indicados como puntos destacados a profundizar nuestra espiritualidad, nos entrega un perfil que es muy propio nuestro y un desafío porque no se puede entender un diácono aislado. Un contrasentido de la vocación, de la génesis, de la herencia. Un diácono sin un cuerpo, sin una fraternidad diaconal, no parece ser
que está en la corriente de lo que el Espíritu Santo nos regaló a la iglesia con este ministerio. Servicio a las mesas. Las funciones litúrgicas fue un desarrollo posterior, muy posterior, que se nos fue agregada a los diáconos. Lo propio, lo nuestro está ahí condensado en estas líneas. Y el desarrollo inmediato están en un par de ejemplos que se nos entregan en el mismo libro de los Hechos, con las figuras de Esteban, el diácono Esteban y el diácono Felipe, que sería interesante después en la lectura personal volver a releer qué hicieron los primeros diáconos, además de servir a las mesas. Habrá que reconocer, como explicaba también el padre Pedro Pablo, que las determinantes históricas y culturales, lo que hemos visto desde las guerras mundiales, el materialismo, el hedonismo, el narcisismo, el escepticismo, el negacionismo hoy día, que hablamos, bueno, tantas cosas más, han percolado en las estructuras de la iglesia y que hemos identificado con estas figuras, formas de elitismo y clericalismo, manifestadas tan dolorosamente en tan diverso tipo de abusos que hay en la sociedad y también en nuestra iglesia. La llamada crisis de la iglesia, de las instituciones, la crisis social, sanitaria, de ello se ha seguido la preeminencia del individuo por sobre lo comunitario. Lo que estamos enfermos es de individualismo, de atomizarnos, de convertirnos en autorreferentes, de la preeminencia de las consideraciones que yo hago con desdén, con desprecio o pérdida de importancia de lo que digan, piensen o hagan los demás. Se privilegia el camino personal por sobre el comunitario. Se privilegia lo concreto que yo puedo hacer, excusándonos en algún tipo de urgencia, despreciando invertir en los procesos que llevan tiempo, que necesitan crear consensos, pero que son más de Dios, que son más definitivos, que son más humanizadores. Y nosotros los diáconos no hemos estado inmunes a estos condicionamientos, lo que se manifiesta también, sin pretender juzgar las situaciones particulares, en diáconos aislados, desconectados con el cuerpo diaconal, cuestión que a mí particularmente me duele mucho, y que siguen un modelo más clericalizante que en sintonía con el sueño de la iglesia que nos regaló el concilio. He estado leyendo en estos días este librito que alguien recomendó, que se llama Soñemos Juntos, del Papa Francisco, que a partir de una entrevista que le han hecho, y que yo ahora quiero compartir este texto en una lectura que pueda abrir a una meditación y a una reflexión personal y comunitaria. ¿Qué dice el Papa Francisco? Dice el Papa Francisco: para soñar otro futuro posible, tenemos que elegir la fraternidad por encima del individualismo como nuestro principio rector. La fraternidad en el sentido de permanecer unos a otros y al todo es la capacidad de unirnos y trabajar juntos frente a un horizonte compartido de posibilidades. En la tradición jesuita, esto se llama unión de ánimos.
Permite que las personas actúen como cuerpo, a pesar de las diferencias en los puntos de vista, la separación física y el ego humano. Esta unión conserva y respeta la pluralidad e invita a todos a contribuir desde su particularidad como comunidad de hermanos y hermanas preocupados unos de otros. Necesitamos urgentemente este tipo de unidad. Antes de hablar de cómo podemos superar algunas de las brechas y divisiones en nuestra sociedad para construir la paz y el bien común, hay que tener en cuenta la conciencia aislada que actúa como obstáculo grande para la unión de ánimos. Lo importante es entender el efecto de la tentación del mal espíritu de aislarnos del cuerpo, encerrándonos en nuestros propios intereses y puntos de vista por medio de la sospecha y la suposición, y entender cómo esta tentación nos convierte finalmente en seres abroquelados, resentidos, quejosos, que miran con desprecio a los demás, creyendo que somos los únicos poseedores de la verdad. En la historia de la Iglesia siempre existieron grupos que terminaron en herejía por esta tentación de un orgullo que los hizo sentirse superiores al cuerpo. En nuestro tiempo, desde el Concilio Vaticano II, hemos tenido ideologías revolucionarias, seguidas de otras restauracionistas. En todos los casos, lo que las caracteriza es la rigidez. La rigidez es el signo de que el mal espíritu esconde algo. Lo que esconde es un intento de aferrarse a algo que tengo miedo de perder, algo que alimente el ego, el poder, la influencia, la libertad, la seguridad, el estatus, el dinero, la propiedad o alguna combinación de estos. El miedo de perder esta cosa acuísita, como lo llama San Ignacio, me lleva a aferrarme con más fuerza a ella, de modo que cuando se me pide que la deje para unirme a una misión, el espíritu de la sospecha y la suspicacia me ofrece razones para replegarme, ocultando mis apegos, justificándolos muchas veces en la falta de los otros. Poco a poco voy abrazando esas razones que justifican mi aislamiento, mi corazón se endurece y aumenta mi compromiso con estas razones, que terminarán por convertirse en ideología. Por eso, a los católicos de conciencia aislada no les faltan motivos para criticar a la Iglesia, a los obispos, al Papa. O somos retrógrados o nos rendimos a la modernidad. No somos lo que debiéramos ser o lo que supuestamente una vez fuimos. Así justifican su aislamiento y separación del pueblo de Dios que sigue adelante. En vez de lanzarse a la gran tarea de evangelizar nuestro mundo en comunión con el cuerpo, se quedan cobijados por su grupo de puristas, los guardianes de la verdad. Al ser abrocleado por la conciencia aislada, nunca le faltan justificaciones para balconear la vida real. Papá usa este neologismo argentino, ¿cierto? Para referirse a aquellas personas que se quedan en el balcón de la casa mirando lo que pasa y criticando a este y a esta otra. Pero desde arriba es re fácil. Jesús no estableció la iglesia como una ciudadela de puros ni un desfile constante de santos y héroes, aunque gracias a Dios ellos no nos faltan. Es algo mucho más dinámico, una escuela de conversión, un lugar de combate espiritual y de discernimiento donde abunda la gracia junto al pecado y a la tentación. Como sus miembros, la iglesia puede ser un instrumento de la misericordia de Dios, porque ella misma necesita de esa misericordia. Del mismo modo, ninguno de nosotros debiera rechazar a los demás por sus pecados o sus fallas, sino que debería ayudarnos a ser lo que Dios los llama a hacer. Muy bien, ahí es un párrafo marcado que quisimos leer textualmente, porque son palabras del Papa y que están
en la Génesis. Este es un libro de fines del año pasado, de diciembre de 2020, y son pensamientos que están a la base de lo que el Papa está pensando hacer con este sínodo de obispos sobre la sinodalidad. Y nosotros los diáconos no podemos dejar de interpelarnos y soñar juntos dónde nos vemos los diáconos en este proceso de conversión hacia una iglesia más sinodal. Uy, me pasé para la otra página, no se la había compartido. Bueno, lo tienen ustedes en los apuntes. Eh, Ahora lo que corresponde es que trabaje el Espíritu más que nosotros. Nosotros los vamos a invitar a trabajar en una pequeña sala sobre la base de 3 preguntas que están planteadas ahí. Y yo lo que les pido que ojalá que alguien administre el tiempo en la sala. Vamos a tener mucho tiempo, a pesar de Marcelo, sí, mucho tiempo. Y al final ojalá que terminen con una pequeña oración que les salga del corazón, eh, para de lo que el Señor les revele en este discernimiento fraternal, diaconal, comunitario. Marcelo. Muy bien, estamos listos con las salas, entonces ahora las voy a crear. Vamos entre todos. Invitemos a compartir algunas impresiones del trabajo en grupo. ¿Cómo les fue con las preguntas que Margarita y Lionel ha planteado? Que aprovecho de confesar un pecado gigante, porque presenté a Lionel, a pesar de que él me dijo expresamente que no estaban solos, sino que era, y me lo dijo así, Margarita y yo. Así que Margarita, todas mis disculpas por ese impresentable error. Compartamos un poquito las impresiones del trabajo en grupo y con eso vamos cerrando el día. ¿Quién se anima? Yo, mira, creo que los que estamos siempre, yo veo siempre caras que nos conocemos y vamos pasando de curso en curso, incluso cuando eran presenciales, y creo que a veces uno, más que por estar en el curso, uno sabe que es la instancia de estar con los hermanos diáconos, ¿ya? Esta fraternidad, de vernos, de estar aquí, de saber cómo están. Por ejemplo, si no estuviéramos aquí no me hubiese enterado que Joaquín está operado, por ejemplo. Entonces, hay que llamar a Joaquín porque Joaquín fue uno de nuestros mentores en los comienzos, que nos guía en los retiros, todo, ¿te fijas? Entonces, creo que los que estamos aquí, a Leonel siempre nos encontramos en todos los cursos también, ¿no es cierto?, con todo, y algunos van pasando para allá, pero yo decía que el participar en esto, más que por ir a aprender, es encontrarme con los hermanos diáconos y las esposas que participan. Nosotros, por una cuestión de matrimonio de 45 que vamos a cumplir, siempre con Gina preferimos estar separados, porque si no empezamos a pelear dentro del curso. Entonces, estamos separados, ya está con esta parte, pero después, apenas termina, vamos y nos juntamos y compartimos lo que hemos vivido. ¿Ya? Así que yo le agradezco a todos y sigamos trabajando por estar unidos y por la fraternidad diaconal. Gracias. Gracias a ti. ¿Quién más se anima? Juan Acuña levantando la mano. Sí, quería de alguna manera, tomando las mismas palabras del hermano que recién nos saludó, también expresar la otra mirada, los que no están, porque es cierto, nos encontramos, hay un buen grupo que siempre se está mirando y compartiendo y creciendo, pero en la fraternidad debiéramos estar todos. Y ahí lo que planteamos en el grupo que nos tocó participar hace poquito rato es cómo convocamos a aquellos que no están, cómo participamos de tal manera que esa fraternidad se extienda a todos los diáconos y que podamos participar de esa realidad de
de servidores, porque no solamente está el hecho que no los tenemos presentes, no digamos que son todos, pero hay un buen número de diáconos que de alguna manera tenemos una manifestación individualista, y que cuando tenemos la necesidad o hacemos acuerdos de encontrarnos en grupos, aunque sean pequeños, muchas veces hay una excusa de que tengo otras cosas más importantes, incluso hasta fiestas que son más importantes que ir a encontrarse con sus hermanos. Entonces, este llamado de fraternidad no es algo que nos ponemos, no es algo que compramos, es algo que tiene que estar también en nuestro interior, y que tiene que salir desde la vocación de servicio. El estar dispuestos a crear las condiciones para encontrarnos, aunque sea en la oración de las laudes, en la mañana, la víspera, en la tarde, de que si no tenemos el tiempo para estar presencialmente en un lugar, podemos hacerlo mediante este medio de compartir. Y muchas veces nos encontramos de que no están las condiciones o no están el ánimo, la disposición para hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Es cómo llegar también a nuestros hermanos y convocarnos y encontrarnos en esta fraternidad. Porque si no somos capaces nosotros de compartir como diáconos, ¿qué ejemplo estamos dando a la comunidad? ¿Cómo convocamos a la comunidad? Porque los desencuentros muchas veces van a ser más notorios frente a la comunidad que los encuentros cuando los hacemos y tenemos la diversidad de miradas y lo hacemos como cuerpo, y lo hacemos la fraternidad, sí podemos llegar a la comunidad, llegando a acogerlo. Pero si nosotros manifestamos nuestros desencuentros con presencialidad y con actitudes que trascienden a la comunidad, vamos a seguir viendo una iglesia en conflicto. No vamos a ser parte de esa unidad que nos decía el padre Pedro Pablo Garín, de que esa diversidad, encontrarla en la unidad de tal manera que siempre sirvamos como un cuerpo a todas las comunidades. Un poco eso quería destacar de lo que hemos compartido hoy día. Es una necesidad, sí es cierto, necesidad vivir la fraternidad, y es una necesidad también llevarla fuera de nuestro ámbito y expresarla en cada uno de los lugares donde estemos, también es una necesidad. Eso. Gracias. Muy bien. Gracias a ti, Juan. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, adelante. Mira, en el equipo estuvimos con hermanos de Santiago, de Melipilla, de Villarrica y de La Serena, siempre valorando esta posibilidad de este encuentro. ¿Ah? Pero una particularidad que nos surge con respecto a la primera pregunta tiene que ver con que los que estamos tenemos este sentido de espíritu de cuerpo, porque estamos, porque no nos restamos a una invitación, no nos restamos a participar, no nos restamos a un llamado, buscamos estar. Entonces esto es como lo que pasa cuando en la misa el cura le llama la atención a los que están en misa y no le llama la atención a los que están afuera. Entonces Claro. creo que tiene que ver con eso. Ahora, ciertamente esa es nuestra experiencia de los que estamos, que queremos estar, que somos parte de un cuerpo. Y de esa manera, sí, ahí yo creo que, por ejemplo, eh, em, Héctor Paiva de Santiago planteaba de que también pasamos por procesos. O sea, no siempre vamos a querer estar, por decirlo así, aunque internamente estamos y somos parte, pero hay procesos, hay etapas, ¿no? Yo planteaba mi experiencia de venir de una diócesis pequeña como Iquique, donde no éramos más de 10 o 12 diáconos, ¿no? A estar ahora en una diócesis donde son 60 diáconos, ¿no? Y de una realidad tan diversa, son 4 vicarías, ahí estábamos todos en el hoyo que es Iquique, todos juntos. Entonces, o sí éramos comunidad. Pero acá la cosa es distinta, es más dispersa, es más variada, digamos. Entonces eso complica. Pero bueno, ahí hay que generar estrategias para que efectivamente los que estamos contagiemos a otros a que quieran estar. Esa es un poco la primera pregunta. Muchas gracias, Marco. Tú eres de Iquique, pero estás en La Serena hoy día, ¿no? Exacto, me ordenaron en Iquique y el 2010 y el 2015
me vine a La Serena por trabajo. Ya, en unos años más llegará a Santiago, me imagino, porque vienes como bajando. Sí. Vamos a tener por acá. ¿Alguien más? Una última opinión ya, siendo las 12:21, antes de rezar. Y luego te doy la palabra a Lionel para un cierre tuyo y a Margarita para un cierre de ella. ¿Sabes qué? Hay algo importante, no me puedo quedar callado porque estamos terminando y ya sería la segunda pregunta que nos hizo reflexionar y a mí en lo particular también me hace mucha resonancia, que tiene que ver con qué aportamos. Y aportamos, digo, desde la doble sacramentalidad, ¿no? Un hermano de los que estábamos ahí, no sé quién fue, parece que fue José, pero alguien decía, estamos adentro y estamos afuera. Estamos en los dos lados. Con la doble sacramentalidad aprendemos a vivir en comunidad con la familia, con la esposa, con el esposo, aprendemos a vivir en comunidad. Y también estamos afuera, estamos en el trabajo, estamos en las distintas realidades que nos toca vivir como personas que trabajamos en el mundo. Y eso, sin lugar a dudas, es una enorme riqueza para fortalecer el tema de este camino sinodal que nos invita a la Iglesia. Muchas gracias, Marco. Lionel, Margarita. Bien, realmente lo que, como decíamos al principio, eh, no queremos agotar el tema, sino que abrirlo. Es abrir el tema de reflexión. O sea, la iglesia está entrando decididamente a un proceso de conversión y que va a culminar con el sínodo que comenzamos en estos días. El Papa ya lo ha inaugurado, este camino, para ser una iglesia sinodal, comunitaria, participativa, misionera, una iglesia samaritana. Bueno, y los diáconos debemos entrar en un proceso de discernimiento también. Estamos en eso, y, y con conectando con lo que decía el padre Pedro Pablo, ¿cierto? La necesidad para no quedarnos fuera de este discernimiento junto a la comunidad eclesial. La invitación es a volver al pozo, ¿no? Alguien de ustedes dijo ahí, yo creo que la clave de cómo volver a la esencia de nuestra ministerialidad es ante el Señor, con los hermanos, redescubrir la esencia de nuestra vocación, volver al pozo. Y, y yo ahí les quería compartir esa foto, que es una foto antigua que la descubrí anoche y es muy linda esa foto. Porque, bueno, primero porque me emociona porque hay dos hermanos diáconos que ya no están con nosotros ahí. ¿Ya? Pero qué bonito que estamos los diáconos con nuestra esposa en la asamblea, no en el presbiterio. En la asamblea, metido en el medio de la asamblea, celebrando. ¿Ya? Juntos. Eh, ahí hay que volver al pozo. Ahí hay que volver al pozo. Eso es un ícono con el cual contemplar, agradecer la vida de tantos hermanos que pasaron, que nos legaron su experiencia. Ahí está Moisés, que yo lo conocí tanto en la zona norte, toda su vida sirviendo en una población, sufriendo, que le llegó un cura que lo hizo sufrir harto. Y estaba este último tiempo tan feliz porque le había llegado un buen cura, que están haciendo casos tan lindas. Bueno, dio su vida en el servicio. Yo estoy seguro que hoy día estaría en primera línea cuestionando su ministerio y viendo cómo no quedarse fuera de esta corriente de renovación, de conversión sinodal que el Espíritu nos está haciendo remecer, tal como lo pedimos
en la oración de Aparecida, que el Señor nos regale un tiempo de un nuevo Pentecostés. Bueno, pero eso remece y ahí estamos nosotros. Ojalá que no nos quedamos a la vera del camino. Yo también quiero indicar lo siguiente, que una comunidad se hace, sobre todo en los diáconos, por esta doble sacramentalidad con las señoras. Las señoras sufrimos las luces y sombras de la familia diaconal, de los diáconos, de esta comunidad. Y no la dejemos afuera. Yo creo que mucho que yo esté presente aquí es porque Lionel me empuja, Lionel me llama, Lionel insiste. Y yo muchas veces empiezo más en lo práctico, ¿no? A preocuparme de que la familia, los hijos, los nietos, qué sé yo, y Lionel, pero aquí, vamos adelante. Entonces yo estoy haciendo una invitación para que ustedes también lo hagan con su señora. Somos comunidad, primero partimos desde el matrimonio. Y desde el matrimonio vamos hacia afuera. Así que es una invitación nomás a hacer comunidad, pero junto con señora. Eso.